Bueno, estamos tocando en esta ocasión aquí en Ruta 44 un tema bastante delicado que es el periodismo en México, la forma como se ejerce el periodismo en México y las garantías que otorga el Estado a los comunicadores precisamente en este tema de la libertad de expresión. Está con nosotros Ulises Enríquez de la Fiscalía Especial. En alguna ocasión, Ulises, entrevisté yo a Manuel de Jesús Cloutier del Rincón, el Maquío, y yo le preguntaba al Maquío sobre en aquel tiempo los famosos tortibonos. Y él me dijo, yo no estoy en contra de los tortibonos, lo que estoy en contra es que hayamos tenido que llegar a eso de dar bonos para tortillas. ¿Cómo fue que llegamos al extremo de crear una fiscalía para defender a los comunicadores, a los periodistas? Bueno, efectivamente ha habido diversas agresiones en contra de comunicadores en el ejercicio de sus funciones y es por ello que para el Estado mexicano es muy importante salvaguardar la integridad de la información, por supuesto, y obviamente de quien la emite, que es el comunicador. En base a eso, desde el sexenio pasado se ha creado esta fiscalía y se encarga de estudiar los casos a fondo, qué es lo que lo genera, por qué se están sucediendo, qué es lo que no pasaba antes. Y bueno, nos damos cuenta que hay una serie de cosas. Hoy los medios de comunicación tienen esa parte, son abiertos a decir cualquier tipo de noticia, lo que no teníamos en otras administraciones, en otros tiempos. Hoy el comunicador sabe perfectamente que puede escribir cualquier tema y sin ninguna restricción. A ver, me parece que interesante lo que acabas de mencionar, que investiga la Fiscalía el hecho como tal, porque no toda agresión al comunicador tiene que ver con su trabajo. Hay asuntos personales y te pregunto también hasta dónde también el comunicador forma parte de lo que está criticando o denunciando. Exactamente, cuando nos damos cuenta que hay una agresión, amenazas, un homicidio, nos hemos dado cuenta que muchas veces pues son cuestiones pasionales, como en todos lados, pues pasionales, cuestiones de dinero, no necesariamente es por el ejercicio de sus funciones. No debo de decir que no lo ha habido, por supuesto que sí, pero esta fiscalía se encarga verdaderamente de eso, de desmembrar el tema, de ver el fondo del asunto, y en muchos de ellos, desgraciadamente, pues no es por el ejercicio de sus funciones. En otros casos sí lo es, nos preocupa y nos ocupa. Muy bien. A ver, Humberto, tú estás muy renuente con el tema y no eres muy optimista respecto a la función de la Fiscalía, con datos, por supuesto, que nos compartías aquí. Tú insistes en que no hay voluntad realmente para llegar al fondo de estos temas. Mira, desde el 2007 en que fue creada la FEAP en aquel tiempo, luego convertida en FEADLE en el 2010, desgraciadamente, primero, su presupuesto, en lugar de aumentar, fue bajó, disminuyendo. A tal grado que, según me comentaba hace unos momentos aquí Ulises, pues va a haber cambios que a lo mejor hasta desaparecen diferentes subprocuradurías y las fiscalías también para depender, para ubicarse en otros ámbitos, ¿no?, dentro de la PGR. Pero en ese sentido, pues no hay intención, primero, no hay intención ni siquiera para mantenerla en sus funciones, menos en base a los resultados que ha tenido la Fiscalía. Desgraciadamente los resultados han sido mínimos, o sea, en relación a nuestro estudio, que lo hicimos hasta el 2011, pero fueron mínimos los casos. Estoy hablando de un 2-3% de casos resueltos. De casos resueltos, así es. Y entre los datos que ustedes obtuvieron, ¿todos tenían relación con la comunicación de los casos de periodistas, digamos, agredidos? Obviamente sí debe haber, sí existen casos en cuanto a que no necesariamente son agresiones a la libertad de expresión expresamente del periodista, sino otras situaciones personales, pero cuando no se resuelven ni siquiera esos casos, entonces no hay voluntad realmente de parte del gobierno. La prueba es que no hay voluntad. Bueno, la última queja, por ejemplo, de la Sociedad Interamericana de Prensa, que yo estaba más ligado con ellos, el desaire que hizo Peña Nieto a la reunión de medio año que se llevó a cabo en Puebla. No asistió el señor. Entrando siquiera a su administración, en nuestro propio país, que fue la reunión de medio año. O sea, es no atender las situaciones, los reclamos de los periodistas. Claro. Jade, hace un momento me mencionabas que este tema se democratizó, como dices tú, porque las agresiones ya no son focalizadas en una región. Antes hablábamos de Tamaulipas, de Coahuila, Veracruz, Michoacán,
Guerrero y tal vez Baja California. Claro. Pero ahora hay agresiones por todos lados. Sobre todo entre más lejos te encuentres de una ciudad como el DF o Guadalajara, más cercano estás a estos roces con el poder y a los ataques. De 260 casos de 2012, 103 se identifica, bueno, se resuelve que son personas no identificadas los agresores, los que asesinan, desaparecen o atentan contra un periodista. Pero 157 casos, y eso está en el informe del CENCOS, del Centro Nacional de Comunicación Social, son provenientes de partidos políticos y de funcionarios y policías en activo. Claro. Entonces, la estadística no nos está resultando bien. Miguel Ángel Granados Chapa, quien nos guió y nos dio fortaleza para quienes marchamos en el 2010, en agosto de 2010, en esta marcha que titulamos Los Queremos Vivos, nos mencionaba en aquella marcha del Ángel de la Independencia a Secretaría de Gobernación que no había que crear fiscalía especializada, que no había que crear mayores estructuras o aparatos, sino sencillamente atender bien las averiguaciones previas. Hoy se sabe que son 3 tipos de fuentes de donde provienen los ataques: el crimen organizado, entes y funcionarios del orden público y la fusión de los dos anteriores. Es decir, el híbrido que se da entre autoridades y poderes con el crimen organizado. Luego entonces, como sabemos, y por el resultado al menos de 2012, las averiguaciones previas no están haciendo la función que debiera. Mientras tanto, la impunidad persiste. No se llega hasta el fondo absoluto del ataque o del asesinato y los periodistas continúan con este matiz que se le puede dar, como lo menciona el representante de la Fiscalía, de que la mayoría resultan como crimen pasional, por orden personal, es decir, evidentemente el asesino jamás se va a identificar por completo, claro, ¿no? Aquí a mí me gustaría hacer alguna precisión en este contexto y debo de decirle que el 95% de las averiguaciones previas que se inician es en relación a una cuestión: amenazas. Las amenazas, y eso infla, por supuesto, las estadísticas. Todos los días, o sea, los reporteros probablemente de alguna manera se sienten amenazados y esa parte es la que nosotros investigamos, la amenaza, que muchas de ellas no llegan a concretarse, vaya, sino que simplemente alguna persona de algún juego a lo mejor no le gusta cómo escribes, levanta el teléfono, te marca y te dice, te vas a morir. Probablemente, o sea, desgraciadamente esto es lo que ha aumentado la estadística y a lo mejor que pudiera... Sí, a ver, Ulises, tengo que hacer una pausa, regresamos contigo en un momento más y también con una pregunta que lanzo a los 3 en este sentido. ¿En qué momento, por la información que tiene y la visión que los 3 tienen sobre el mismo tema, en qué momento ocurrió que los periodistas nos convertimos en el blanco, cuando antes nada más narrábamos los hechos? Volvemos.